buenos días. Soy el licenciado Agustín Carbo Lugo, presidente de la Comisión de Energía de Puerto Rico. Hoy es 30 de enero del 2015 y es la tercera reunión ordinaria de pleno de la Comisión de Energía de Puerto Rico en San Juan, Puerto Rico. En el día de hoy comenzamos la reunión de nuestro pleno verificando el quórum. A mi lado izquierdo se encuentra el ingeniero Ángel Rivera de la Cruz, comisionado asociado, y a mi lado derecho se encuentra la licenciada María Hernández, que actúa como secretaria interina de este pleno. Excusamos al ingeniero José Román, comisionado asociado, ya que se encuentra en unos compromisos fuera de la oficina. No obstante, habiendo dos de los tres comisionados aquí presentes, constituye quórum para efectos de poder dar continuidad a esta reunión en el día de hoy. El próximo tema es la aprobación de la agenda, así que pasaría hacia el comisionado Ángel Rivera de la Cruz, si está de acuerdo con lo que dice la agenda. Muy buenos días. Antes que todo, he tenido la oportunidad de revisar la agenda y sí, estoy de acuerdo con la aprobación de la misma. Muy bien, y yo también, estando de acuerdo, se da por aprobada la agenda. El próximo tema es la aprobación del acta de la reunión del 22 de enero del 2015. ¿Algún comentario sobre el mismo, comisionado? De igual forma, tuve la oportunidad de revisarla y no tengo comentarios, estoy a favor de la misma. No teniendo comentarios tampoco desde el punto de vista del presidente, queda por aprobada ese acta de la reunión del 22 de enero del 2015. El próximo punto es hablar sobre los comentarios sobre la orden número CPR-MI-2014-001 sobre el programa de medición neta y sistema de generación distribuida. El día de ayer se vencieron el término para recibir comentarios. La Comisión de Energía ha recibido comentarios de distintas entidades. Estaremos evaluando las mismas para poder determinar si una vez el Pleno pueda evaluar esos comentarios, si vamos a tener que enmendar esa orden y donde se establecen esos estándares de medición neta y sistemas de generación distribuida. Así que estaremos hablando de esto en las próximas semanas para poder darle punto final a este asunto y que la Autoridad de Energía Eléctrica pueda incorporar esos estándares en su reglamentación que está pendiente y en consideración ante la Junta de Gobierno, y posteriormente, en conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, el pueblo de Puerto Rico estaría disponible para hacer comentarios del mismo. El próximo punto que está ante la consideración es el estatus del plan de trabajo de enero del 2015 y es en cuanto al reglamento sobre certificaciones y cargos anuales y planes operacionales y reglamentos sobre procedimientos de mediación y arbitraje. Era nuestra intención para el día de hoy poder aprobar por lo menos uno de estos reglamentos. No obstante, una vez circulados los mismos por los comisionados, surgieron ciertas dudas que ameritan una investigación un poco más profunda desde el punto de vista jurídico y un análisis más comparativo de cómo otras jurisdicciones están atendiendo algunos temas que pueden crear cierta confusión. Y para evitar esa confusión y tener un reglamento que sea completo, estamos trabajando esta semana en garantizar de que todos los parámetros que se contemplan en ambos reglamentos tienen la conformidad de todos nosotros, así que hemos decidido postergar estos puntos para la semana que viene para garantizar de que los reglamentos cuentan con la veracidad y que tenga la información necesaria para que los mismos sean válidos. Obviamente estos reglamentos se estarán aprobando al amparo de las enmiendas de la Ley 57, serán reglamentos de emergencia que no necesitan una certificación del señor gobernador de Puerto Rico, para los efectos de que su efectividad comenzaría una vez sean promulgados, pero el pueblo de Puerto Rico va a tener tiempo para comentar sobre los mismos conforme a las disposiciones que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para reglamentos de emergencia. Antes de pasar al próximo tema, quisiera preguntarle al comisionado si existe algún otro asunto nuevo que quiera traer, además del que yo voy a presentar sobre un análisis que usted va a estar haciendo. Aparte del análisis, no tengo ningún otro punto en el asunto. Muy bien. Pues hemos querido hacer algo distinto y dado al alto interés público que tiene estos temas que la comisión está atendiendo, queremos iniciar hoy un nuevo segmento que vamos a estar incluyendo en alguna de nuestras reuniones, pues para darle acceso y transparencia a los procesos de análisis que se están conduciendo en nuestra comisión. A esos efectos, hemos solicitado al comisionado asociado Ángel Rivera de la Cruz
que nos haga un análisis preliminar del término altamente eficiente. Es un tema muy importante, ya que eso es parte de una orden que se estuvo emitiendo hace varias semanas atrás y que pues requiere un profundo análisis técnico, y a esos efectos, para dar un poco más de claridad de lo que es ese tema de altamente eficiente, pues queremos darle esta oportunidad para que se pueda el pueblo entender un poco de lo que es el tema y abrir este concepto a preguntas del pueblo de Puerto Rico a través de nuestra página de Twitter, que la pueden encontrar en com-energía, y ahí pueden hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar discutiendo. Solamente se van a estar atendiendo 5 preguntas por el tiempo que tenemos reservado para esta reunión, pero entendemos que esto es una buena oportunidad para educar al pueblo de Puerto Rico y que entienda todo lo que estamos haciendo para garantizar el alto cumplimiento con la política pública energética del pueblo de Puerto Rico. Así que sin más introducción, les presento al comisionado asociado Ángel Rivera de la Cruz para que haga su presentación en cuanto al tema de análisis preliminar del término generación altamente eficiente. Sí, buenos días, muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días al pueblo de Puerto Rico. El 18 de diciembre del 2014, el pasado 18 de diciembre, la comisión emitió la orden CEPR-MI 2014-0002 solicitando información a Ecoeléctrica, AES y a la Autoridad de Energía Eléctrica referente a la capacidad termal y una información requerida técnica de todas las plantas de generación eléctrica a base de combustibles fósiles. Esa información es necesaria para nosotros poder definir el término de generación altamente eficiente con combustibles fósiles que nos exige la ley 57 de 2014. Nos hizo llegar la información de su planta. Estaremos analizando toda la documentación que nos entregaron. La Autoridad de Energía Eléctrica se ha comunicado con la comisión y está en el proceso de también entregar la misma. Por lo tanto, ese análisis final lo estaremos haciendo próximamente. Sin embargo, quería compartir con la comisión y con el resto del pueblo de Puerto Rico un análisis preliminar que hemos hecho referente al término generación altamente eficiente, que ha surgido en varias preguntas, en varias ocasiones en que la comisión ha tenido la oportunidad de expresarse. Quiero empezar citando el artículo 2.9 de la ley 57 del 2014, según enmendada, conocida como la Ley de Transformación del Libro Energético de Puerto Rico. Este artículo añade una nueva sección 6C a la ley 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, a los fines de establecer, entre otras cosas, que la Autoridad de Energía Eléctrica deberá, en un periodo que no exceda 3 años, contados a partir del 1 de julio del 2014, asegurarse que la energía eléctrica generada en Puerto Rico a base de combustibles fósiles sea generada en un mínimo de 60% de forma altamente eficiente, según ese término se ha definido por la comisión. Según el mismo artículo, el término altamente eficiente o el análisis respecto al término altamente eficiente debe incluir los siguientes factores esenciales. En primer lugar, la eficiencia termal o eficiencia térmica de la planta o instalación eléctrica de acuerdo al tipo de combustible utilizado, el costo por ese combustible, el tipo de tecnología que se utiliza y, bien importante, el punto el potencial de reducción en el costo de producir 1 kWh de la tecnología propuesta. El potencial de reducción se calcula o se basa en los diferentes parámetros de cada una de las plantas y las propiedades físicas del combustible. Además, la comisión debe mirar cualquier otro parámetro de la industria que garantice la eficiencia en la generación de energía. Antes de todo, quisiera definir lo que es eficiencia termal, que es un término técnico. La misma está relacionada a una propiedad de las plantas generadoras conocidas como la razón de calor o heat rate. El heat rate o razón de calor se define como la cantidad de calor o energía que se requiere para producir 1 kWh. En otras palabras, cuánta energía yo tengo que entrar a este sistema de producción para producir ese kWh. Las unidades del heat rate se establecen en BTU o British Thermal Units por kWh.
Antes que todo, la primera ley de termodinámica, tengo que poner un poco de tecnicismo en el análisis para que sepamos de dónde es que venimos. La primera ley de termodinámica establece que cuando se introduce energía a un sistema, cada vez que usted hace una introducción de energía a un sistema, parte de esa, para hacer cualquier trabajo, parte de esa energía se va a disipar, ya sea a través del sistema o al ambiente que rodea el mismo. Por lo tanto, según la primera ley de termodinámica, es imposible, o sea, no toda la energía que se entra a un sistema se puede utilizar para generar trabajo. En este caso sería generar electricidad. En consecuencia, ninguna planta puede ser 100% eficiente. 100% eficiente quiere decir que toda la energía que entra se convierte en trabajo. Eso es imposible de hacer. Por lo tanto, se desarrolla un concepto que se conoce como eficiencia termal para establecer cuánto de ese calor nosotros realmente podemos convertir en trabajo. Mientras más eficiente es la planta, más costo efectiva, más se reducen los costos de operación. La energía mínima que se requiere para generar 1 kilovatio hora es 3.412 BTUs. En otras palabras, ninguna planta puede producir en 1 kilovatio hora con menos de 3.412. Eso sería el 100% de eficiencia. Por lo tanto, las plantas normales utilizan más de ese calor, o sea, más de 3.412 para producir 1 kilovatio hora. Quiere decir que a medida que la cantidad de calor que se requiera para poder producir ese kilovatio hora aumenta, la eficiencia de la planta se reduce. En otras palabras, la eficiencia termal de la planta es inversamente proporcional a el heat rate o la razón de calor de la planta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros debemos buscar, lo que debemos aspirar es el desarrollo de la planta que tenga un heat rate más bajo para que nuestra eficiencia termal sea más alta. Ahora bien, hay varios factores que inciden en lo que sería el heat rate o la propiedad de la planta conocida como heat rate. Entre estos factores principales se encuentra el diseño de la planta, el tipo de tecnología que se utiliza y el tipo de combustible que se utiliza para mover esa tecnología. Por ejemplo, no es lo mismo tener una turbina de gas o que esa misma turbina se mueva utilizando otro tipo de combustible. El heat rate va a ser distinto, la eficiencia va a ser distinta. Bien, estamos hablando de combustibles fósiles, por lo tanto estamos hablando de una sustancia que tiene el potencial de generar energía. Una de las propiedades principales de los combustibles fósiles es lo que se conoce como el contenido calorífico o el heating value, que es cuánto calor yo puedo generar por unidad de volumen. En otras palabras, cuánta energía está almacenada, cuánta energía calorífica está almacenada en esta unidad de volumen. Como esa energía por unidad de volumen por lo general se expresa en BTU por pie cúbico en el caso, digamos, de gas natural, en BTU por galón en el caso de los combustibles líquidos en petróleo, o en BTU por libra o kilogramo en los casos de carbón, que se utiliza de esa manera. Los combustibles fósiles que se utilizan en la industria eléctrica son variados, pero los más comunes son el gas natural, el carbón y los productos derivados del petróleo. Los productos derivados del petróleo se clasifican por destilados, ¿okay? Generalmente en las plantas de producción eléctrica se utiliza lo que se conoce como el destilado 2, que es un combustible tipo diésel, y el destilado 6, que es lo que se conoce como un combustible tipo residual, y comúnmente se conoce en la industria como el búnker C, que es uno de los combustibles que son más utilizados por la Autoridad de Energía Eléctrica. Según los datos ofrecidos por la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, por sus siglas en inglés, en el informe Fuel and Carbon Dioxide Emissions Savings Calculation Methodology for Combined Heat and Power Systems de agosto de 2012, en la página 8, el contenido calorífico de los combustibles antes mencionados es como sigue. Para el gas natural se tiene un contenido calorífico de 1028 BTUs por pie cúbico estándar. Pie cúbico estándar a temperatura ambiente, 25 grados Celsius, y una atmósfera, dado el caso de que
El gas natural es un fluido compresible. Básicamente tenemos que mantener un estándar, se utiliza como el pie cúbico estándar. El promedio de la fuente de carbón es de 11.175 BTU por libra. El destilado 2 tiene un contenido calorífico de 138.000 BTU por galón, y el destilado 6 tiene un contenido calorífico de 150.000 BTU por galón. ¿Por qué el contenido calorífico es importante? Porque nuestro heat rate está basado en BTU por kilovatio hora. Nuestro heating value está basado en BTU por galón. Por lo tanto, si usted divide el heat rate entre el heating value, usted puede calcular cuánta sustancia, cuánto combustible usted necesita para generar ese kilovatio hora. En otras palabras, tenemos que establecer un benchmark de comparación entre todos los combustibles que nosotros tenemos. Por lo tanto, el costo, de igual forma, para calcular el costo de cuánto es que me va a costar, tenemos que entonces multiplicar ese valor, el heat rate dividido entre heating value multiplicado por el costo asociado a la adquisición de ese combustible. Esos son los tres factores que inciden grandemente en cuánto es el costo operacional de mi planta. Ahora bien, según datos obtenidos en el portal del Internet de la Administración de Información Energética Federal, la EIA por sus siglas en inglés, el heat rate promedio a nivel nacional para el año 2012 de las plantas de carbón era de 10.498 BTU por kilovatio hora. Para aquellas plantas de gas natural, las cuales incluyen la tecnología de ciclo combinado, que voy a hablar un poco más adelante, es de 7.615 BTU por kilovatio hora. Según los datos provistos por la Autoridad de Energía Eléctrica en el informe mensual a la Junta de Directores a septiembre de 2014, el promedio de todas las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica, el heat rate de todas las plantas, era de 10.721 BTU por kilovatio hora. De igual forma, la Autoridad de Energía Eléctrica se ha expresado en términos de que sus plantas de destilado 2, ellos tienen varias plantas que utilizan destilado 2 como combustible, han expresado que sus plantas de destilado 2 son las plantas más eficientes que ellos tienen en el sistema. Dado el caso que ellos aún no han provisto el heat rate de sus plantas de destilado 2, hemos asumido que para el propósito de comparación, que el destilado 2 tiene un heat rate de 7.500 BTU por kilovatio hora, y queremos hacer ese análisis basado en que es más eficiente que una planta de gas natural. No estamos diciendo que es más eficiente una planta de gas natural, simplemente estamos, para propósitos del cómputo, asumiendo de que sí lo es, para poder establecer, para poder tener un estándar de comparación. Ahora, nosotros también hicimos un análisis o un estudio respecto a los mercados de combustible a nivel global. Miramos el Nasdaq, la Administración de Información Energética Federal, y también miramos lo que se conoce como el Bunker Index, que es el que monitorea cómo es que se está mercadeando el bunker C. Para el mes de enero, esta parte es bien importante, estos son valores de adquisición en el mercado. No quiere decir que es el valor no quiere decir que incluye el costo de acarreo o el costo de ponerlo, como decimos en la industria, ponerlo aquí en Puerto Rico. Esto es simplemente basado en los costos del mercado, y queremos hacerlo el costo del mercado para tener un benchmark, para tener un estándar de comparación donde todos los combustibles están al mismo nivel. El carbón proveniente de Appalachia Central, que es el tipo de carbón que más se mercadea que más se compra en la industria por parte de Estados Unidos, se está mercadeando a $53.06 por lo que se conoce como el short ton, o la tonelada corta, o la tonelada tipo inglés, que son 2.000 libras. El gas natural se está vendiendo o se está mercadeando a $2.98 por pie cúbico estándar. También hay una forma de trabajarlo, y es por millón de BTU, que en esencia es 1.000 pies cúbicos. El destilado 6 o destilado 6 IFO, que es lo que se conoce como Immediate Fuel Oil 380, que es el costo más accesible, utilizamos el costo más accesible,
$246.50 por tonelada métrica. Cada tonelada métrica tiene 6.60 barriles de petróleo, barriles de bunker C, y eso es calculado utilizando un peso específico del bunker C de 0.94 a 0.96. Finalmente, el destilado 2, que es uno de los combustibles más costosos, dado el caso de que es un combustible refinado, está a $1.59 por galón. Ahora, como había dicho anteriormente, para calcular el costo operacional, estoy hablando del costo operacional simplemente de la quema del combustible, utilizando todas las tecnologías que hemos hablado anteriormente, se tiene que utilizar, se toma el heat rate, se divide por el heating value de la sustancia y se multiplica por el costo asociado a la misma. Basado en los datos que hemos analizado, que hemos estudiado y que hemos obtenido con las diferentes fuentes anteriormente, a manera de comparación, el costo operacional de producir 1 kWh asociado únicamente al combustible, asumiendo los valores promedios de heat rate, el costo del combustible en el mercado de enero de 2015, el contenido calorífico de las distintas sustancias, de los distintos combustibles presentados por la EPA, y estamos asumiendo también un 100% de transferencia de la energía del combustible al sistema. Una quema 100% eficiente. El costo operacional de producir 1 kWh asociado a las plantas de carbón está en 2.4 centavos por kWh. El gas natural, 2.2 centavos por kWh. El destilado 6.3 centavos por kWh. Y el destilado 2, que es el diesel fuel, está a 8.6 centavos por kWh. Como dije anteriormente, esto no quiere decir que ese es el costo final de kWh. Esto es lo que en análisis cuesta producir la energía con estos valores. Obviamente, una vez la data que nos está entregando Ecoeléctrica y la Autoridad de Energía Eléctrica se analice, podemos entonces llegar a una conclusión más exacta con respecto a las plantas productoras aquí en Puerto Rico. Sin embargo, basado en el análisis preliminar que nosotros tenemos, a los fines de basar, de acuerdo al análisis que nosotros tenemos actualmente, el cambio a carbón, a utilizar la fuente de carbón o la fuente de ciclo combinado o gas natural, tiene un alto potencial, como lo estaba requiriendo el artículo 2.9, tiene un alto potencial de reducción en el costo de producir 1 kWh. En otras palabras, según los datos analizados inicialmente, es mucho más costo efectivo, producir energía con fuentes de gas natural o con fuentes de carbón que con las que se están utilizando actualmente por la Autoridad de Energía Eléctrica. Por lo tanto, es un factor que vamos a estar estudiando muy de cerca una vez tengamos toda la documentación que nos van a entregar. Finalmente, quiero completar el análisis estableciendo de que hay un factor adicional que también vamos a estar trabajando, que vamos a estar mirando y que vamos a estar analizando, y es el factor ambiental. Dado el caso de que la Autoridad de Energía Eléctrica y todos los productores de electricidad tienen que cumplir con todos los estándares establecidos por la EPA y otras agencias reguladoras. Por lo tanto, ese análisis no lo incluí en el benchmark del costo, pero es algo que se tiene que analizar, dado el caso de que eso va a incidir también en costos operacionales dentro de la producción de energía eléctrica. Señor presidente, ese es el análisis que tengo hasta el momento. Como le dije, estaremos completando el mismo una vez recibamos la información. Sumamente interesante, comisionado Rivera, toda esa información que nos ha podido brindar de un tema altamente técnico. Evidentemente comparto con usted esos otros factores ambientales que tienen beneficios que van más allá de los costos de la operación, pero también costos sociales y que creo que se deben incluir como un tema más holístico en este análisis de lo que es la eficiencia, altamente eficiencia. Nos llega una pregunta de un compañero de una compañera que nos está siguiendo
y dice, y la voy a leer básicamente como dice, su nombre es Necha Torres y habla así, si ese cambio del que habla de gas natural y carbón implicaría una reducción del kilovatio hora en 2 centavos. No es cierto, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos utilizando varios factores de la planta y estamos hablando solamente mirando el costo operacional de producirla en la planta eléctrica. Obviamente, como todos sabemos, el costo por kilovatio hora tiene otros costos asociados al mismo, como el costo de distribución, el costo de transmisión, el costo operacional administrativo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el costo por el acarreo del combustible, de igual forma el costo de mantenimiento de nuestra red eléctrica y así sucesivamente. Simplemente estamos analizando la porción de la quema del combustible y de cómo se comportan nuestras plantas termoeléctricas. Ese análisis es bien importante, dado el caso que uno de los costos que más influye dentro de la producción energética es la producción en la planta. Y eso es lo que estamos analizando y es para simplemente definir el término altamente eficiente con la producción de combustible fósil. Muy buena pregunta, quería aclarar por si acaso había alguna duda. No estamos diciendo que el costo va a bajar a 2 centavos, simplemente que en comparación, estamos hablando de 2 centavos versus 6 centavos con Bunker 6, 2 centavos con 8 centavos con el destilado 2, y eso implica una reducción sustancial en los costos operacionales. Podría significar una reducción sustancial en los costos operacionales de nuestras termoeléctricas. Interesante. Estamos viendo si ha llegado otra pregunta. Yo voy a aprovechar en lo que verifico y le doy la oportunidad a los que nos están siguiendo a que quieran hacer otra pregunta. Yo entiendo que estos temas van a incidir con los planes integrados de recursos y el plan de alivio energético que tiene que someter la autoridad. ¿Cómo esto incide en esos planes? Si puede dar un poquito, sí, para que la gente entienda de cuáles son esos requisitos, ya que son unos planes que tiene que someter la autoridad a la comisión para revisión y aprobación. Uno de ellos, que es el plan integrado de recursos, que quizás es el más importante porque tiene un horizonte de 20 años y que tiene que someterse en julio 1 del 2015. ¿Cómo esta definición va a incidir en toda esa planificación estratégica de la autoridad? Sí, respecto a la pregunta, señor presidente, muchas gracias por la misma. El plan de alivio energético se basa mayormente en la definición que la Autoridad de Energía Eléctrica, la definición que la Comisión de Energía va a darle a la generación altamente eficiente. ¿Por qué? Porque el plan de alivio energético es un plan más a corto plazo. Un plan que y ese plan va a estar obviamente dentro del plan integrado de recursos a 20 años de energía eléctrica. Sin embargo, el mandato inicial hacia la Autoridad de Energía Eléctrica es que en un espacio de 3 años ellos tienen que moverse a la producción del 60% de la energía proveniente de combustibles fósiles, basado en la definición que nosotros hagamos. Nuestra definición incide grandemente en ese plan y en el plan futuro de la autoridad, dado el caso de que esos primeros 3 años van a ser parte del plan integrado de recursos, que es un asunto novel que se trae para la Autoridad de Energía Eléctrica. No creo que ellos entiendo que ellos no tenían ese tipo de plan desarrollado o estructurado de la forma en que la ley se los exige, y es una forma para buscar la manera de ser más eficiente. En otras palabras, a la manera que nosotros seamos más eficientes en nuestras operaciones, seamos más eficientes en la producción de energía, los costos operacionales de la Autoridad de Energía Eléctrica o de cualquiera de las otras productoras de energía se van a reducir. Y a medida que los costos operacionales se reduzcan, se debe ver una reducción en la factura, una reducción en las tarifas que se le cargan a los consumidores, que son las personas que en esencia estamos sirviendo, a los que estamos sirviendo. En esa medida es bien importante que podamos definir nuestra producción altamente eficiente de forma que sea posible implementar las tecnologías que estamos trabajando. Le adelanto, señor presidente, el ciclo combinado que había hablado al principio, ciclo combinado de gas natural, es una de las tecnologías más eficientes que existe ahora mismo en cuestión de producción, dado el caso que utiliza una
una doble utilización de la energía que se entra al sistema, como hemos visto anteriormente. La ecuación es: entramos energía a este sistema de producción, el sistema tiene que rechazar o eliminar energía por la ley de termodinámica. ¿Cómo nosotros aumentamos nuestra eficiencia? A medida que podamos utilizar la mayor parte de la energía y se rechaza la menor cantidad posible, ¿no? Físicamente posible. Estamos hablando de que son tecnologías que se pueden implementar. Estamos mirando en los costos de implementación, que es una de las cosas que se están trabajando. La Administración de Información Energética tiene unos estimados de los costos de instalación y de modernización, que estamos mirando también como parte del análisis, y va a ser parte de nuestra análisis. ¿Tenemos alguna otra pregunta, señor presidente? Sí, tenemos otra pregunta muy interesante a la luz de todo el tema que yo creo que mucha gente le inquieta, y es el tema de energías renovables, y la pregunta figura de tal manera que cómo figuran los recursos de energía renovable en el concepto de altamente eficiente. Parece una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, y son dos conceptos distintos. La Comisión también está trabajando con una definición de altamente eficiente dentro de la producción de energía renovable, dado el caso de que son dos fuentes distintas. O sea, el concepto de altamente eficiente es un concepto técnico aplicado específicamente a un tipo de tecnología. Estamos hablando ahora mismo de tecnología termoeléctrica, que es utilizar una fuente de combustible para generar vapor de agua, para entonces pasarlo por una turbina. Ese es el concepto. Eso es un tipo de tecnología. El tipo de tecnología en sistemas de fuentes renovables es otra definición, y sí estamos trabajando en ella. Sin embargo, el mandato específico, estamos trabajando primero con combustibles fósiles, dado el caso que el mandato específico a la Comisión es trabajar para que el 60% de la generación a base de combustibles fósiles sea altamente eficiente, según nosotros lo definimos. Estamos trabajando también en la definición para tecnologías renovables. Sin embargo, pues es un análisis completamente distinto, un análisis termal completamente distinto al que se hace para este tipo de fuentes. Excelente, comisionado Rivera. De verdad que agradezco el tiempo y el análisis profundo que usted ha dedicado a este tema, que es de alta importancia para la Comisión de Energía. Este tipo de intercambio educativo lo vamos a continuar por estos medios en directo a través de nuestro portal de internet. Entendemos que nuestra responsabilidad de educar al pueblo de Puerto Rico sobre los trabajos que hace la Comisión de Energía de Puerto Rico, y como he dicho antes, en aras de velar por ese alto cumplimiento con esa política pública, cabal cumplimiento con la política pública energética de Puerto Rico. No habiendo más preguntas, déjame verificar si nos ha llegado una última. Básicamente con eso culminamos nuestra intervención educativa en el día de hoy. Como les dije, vamos a tratar de hablar entonces un poco sobre el tema de cómo incide la reglamentación ambiental en este tema energético desde el punto de vista de eficiencia, porque también la implantación de tecnología que exige la Agencia Federal de Protección Ambiental también puede dar unas eficiencias en esta infraestructura. Y también a verlo desde el punto de vista de cuál es el beneficio social que tiene esto. No solamente es el beneficio desde el punto de vista de eficiencia y del costo, pero también cómo eso incide en el pueblo de Puerto Rico, y es un tema altamente importante a la luz de todo lo que se ha comentado y cómo va a cumplir las distintas entidades estos temas de lo que son los estándares de mercurio y carbono a la luz de estos cambios internacionales y la postura nacionales de lo que es el cambio climático. Así que, no habiendo más preguntas y habiendo terminado esta etapa inicial, y obviamente está nuestro portal disponible para más preguntas adicionales, y nosotros estaremos dispuestos a contestar las que podamos, porque obviamente hay asuntos que se están considerando ante la comisión y hay que respetar los procedimientos adjudicativos, donde pues queremos observar lo más rígido y el estricto cumplimiento con esos procedimientos para garantizar el debido proceso de ley que nos garantiza nuestra Constitución. Así que son las 11:35 de la mañana, no habiendo otros asuntos adicionales, cerramos esta reunión, no sin antes de anunciar que el jueves 5 de febrero será nuestra primera reunión de pleno de la Comisión de Energía de Puerto Rico para el mes de febrero. Como dispone la ley, pues estamos celebrando estas reuniones los primeros
3 jueves de cada mes, con excepción en algunos casos como el día de hoy de compromisos previos que tenían ya los comisionados. Tuvimos que posponer la reunión para el día de hoy, pero siempre será avisada por nuestro portal de internet www.energia.pr.gov. Les deseamos buenos días y buen fin de semana a todo el pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias. Buenos días.